Cuéntame un poquito, ¿por qué te interesaste en el tema antártico y desde cuándo? Bueno, yo me integré a los congresos en 1999 en Río, así que hace bastante tiempo ya, y junto con Consuelo y con Mauricio, que son los representantes chilenos que comenzaron con la iniciativa de hacer un estudio a fondo de la historia antártica, fuimos de los primeros en integrar ese grupo que después se fue reuniendo secuencialmente en estos encuentros que empezaron en ese momento en un quinto encuentro que hubo como una apertura a todos los historiadores. Ahí fue donde ahí se amplió, digamos, un espectro que hasta ese momento había sido más bien en un estudio más de la diplomacia y toda la parte, digamos, legislativa y de ciencias más duras, ¿no? Que la Antártica. Pero ¿por qué el interés específico en la Antártica? En mi caso, en Montevideo había muy poca gente que sabía de historia antártica. Entonces me llamaron en ese momento el contraalmirante Otero, que estaba a cargo del Instituto Antártico Uruguayo, y me dijo si me animaba a ir a Río a hacer una presentación de un tema. Y bueno, yo le dije que bueno, que como había hecho otras cosas no me iba a ser tampoco tan imposible. Y fue así que me enganché. Y después uno va entrando en todo ese detalle de una historia que prácticamente es desconocida y uno va encontrando que lo va atrapando. ¿Qué es lo que más te ha atrapado al respecto? Bueno, yo creo que es lo poco que se conoce todo lo de la historia antártica. Porque la Antártida para nosotros es una cosa tan lejana como su historia. Entonces, el ir encontrando puntas que uno lo llevan a ver que no es tan lejano y que está mucho más cerca de nosotros, creo que eso se humaniza, se hace más social y se va captando el interés, tanto del profesional que lo hace como de los que lo rodean, ¿verdad? ¿Y qué te parece el trabajo de Chile en este tema, en el tema antártico? Bueno, yo creo que Chile y Argentina son los dos países que han trabajado más sobre la historia antártica, porque tienen incluso una vinculación mucho más próxima de pronto. Uruguay también lo ha hecho, pero como un poco más referencialmente. Nos hemos integrado, sí, pero siempre, claro, uno tiene que mirar en la perspectiva de que Chile y Argentina tienen multitud de bases, tienen incluso población autóctona, tienen, digamos, otro tipo de vínculos más fuertes y digamos, como una historia propiamente mucho más tangible, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿qué se debiera potenciar en relación al tema antártico? Yo creo que la parte de historia como parte social, por suerte ha sido más reivindicada y creo que vamos en buen camino. Digo, todos estos hitos, como este centenario de la hazaña del piloto Pardo, como el tema que traté yo, que fue el intento de rescate del Enchiribigetti, digo, son hitos que han marcado las historias institucionales de la parte de Marina, pero también han marcado los pueblos. Es decir, todos recuerdan de pronto los nombres, pero no ubican bien esas figuras. Y es, digamos, la tarea del historiador revalorizar, hacer que esa memoria quede viva y que el hito se recuerde, que tenga el orgullo, que se mantenga y que se sepa por qué y a qué se debe. Es la gracia de la historia, ¿no? Es la gracia de la historia. Cuéntame, con respecto al tema que te tocó exponer, haznos como una breve síntesis respecto a lo que fue. Bueno, tiene mucha vinculación con lo del piloto Pardo, porque la expedición que yo traté ayer es el segundo intento, es decir, Shackleton cuando llega a Malvinas pide internacionalmente ayuda porque ya hizo un primer intento en un ballenero en el Southern Sky y no logró llegar a la isla. Y Uruguay es el primer país que apresta en 3 días una expedición de rescate y cuando están próximos ya a llegar a la isla, que tienen la isla a la vista, Shackleton dice no, nos tenemos que dar vuelta porque los hielos están cercando el buque y tenemos peligro de que también se naufraguen. Después que Shackleton intenta un primer acercamiento a la isla en el Southern Sky, en un ballenero que estaba en South Georgia, hace un pedido internacional de auxilio.
y Uruguay es el primer país que apresta una expedición con ese motivo. La expedición se aprestó en 3 días en un pequeño vapor de casco de acero, que era el Instituto de Pesca número 1, y cuando llegan a Port Stanley recogen a Shackleton, que acompaña el viaje hasta la isla. Cuando están ya prácticamente a la vista de la isla, les falta 20 millas para llegar, Shackleton dice que no pueden seguir avanzando, que los hielos están acercándose y que tiene el peligro de que el vapor quede atrapado también, y dice que no pueden seguir de ninguna manera. Y el comandante Lecheri Vigetti, que era el teniente que iba a cargo de la expedición uruguaya, le dice que de ninguna manera, que la misión era rescatar a los hombres y que no se van a ir de ahí, ni él ni los oficiales que lo acompañan, porque la misión era esa y ellos tienen que cumplir. Incluso se hace ideas alocadas de llegar a la isla en botes o con esquí o de alguna forma, llegar, pero llegar, no darse vuelta. Entonces Shackleton dice que de ninguna manera, que él con la experiencia que tenía, que tienen que dar vuelta. Y entonces los uruguayos les hacen que firme un acta donde él dice que se hace responsable de que la misión no llegue a su fin y que debido a su experiencia, él fue quien aconsejó que se abortara el rescate. Una pequeña pausa. Rescate. Se deslinda entonces la responsabilidad de los uruguayos, que realmente incluso estaban decididos a seguir de cualquier forma. Tanto es así que, bueno, cuando llegan de nuevo, habiendo visto de que tenían algunas averías en la máquina y todo eso, el Lecheri Vigetti dice que no importa, que él va a hacer los arreglos primarios y se lo pide incluso a los jefes de máquinas de Glasgow, que le arreglan precariamente toda la parte del cigüeñal, que era la avería más importante. Y entonces cuando están ya convencidos de que van a hacer un segundo intento, le dicen que no, que el arreglo era por 10 días, que después de eso había que revisarlo de nuevo, que incluso le faltaba carenar el casco. Y bueno, Shackleton al final dice, no, de ninguna manera voy a hacer un segundo intento en el Instituto de Pesca y voy a ir a Punta Arenas y hacer una nueva expedición de intento. Y así es que dejan a Lecheri Vigetti con su barco en Port Stanley, y el mismo Lecheri Vigetti, teniendo ya esa idea fija, le pregunta al Comodoro Lewis, que era el que estaba a cargo de Glasgow, ¿qué le parece si él hiciera un intento sin Shackleton? Lo que él da la idea de que evidentemente su idea era llegar y que no importaba si el explorador venía o no venía. Entonces el Comodoro mismo le dice, no es conveniente porque en esta época del año las condiciones climáticas son muy difíciles y bueno, si ya fracasaron una vez, no hay que tentar tampoco hacer un segundo intento que puede tener unas consecuencias más dramáticas. Entonces se desestima y con esa orden se les llama de Montevideo por las autoridades de Marina y se les hace regresar, aun cuando llega y sigue pidiendo que hagan un segundo aprestamiento del buque para volver. Obstinado, como buen vasco, como era su nombre. Y bueno, eso lo que pone, que fueron las conclusiones a las que yo llegué, pone de manifiesto tanto la voluntad del gobierno en prestar ese auxilio inmediato, como también la voluntad de salvaguarda de la vida en el mar, que fue esa misión que hizo justamente Lecheri Vigetti con esa tenacidad de rescate que no es fácil de valorar, en ese propio momento, sino que lo hacemos incluso una visión 100 años después. Cómo con ese tipo de condiciones tan poco frecuentes para un marino de la época, con todo ese bagaje de responsabilidades, cómo se siguió, persistiendo en que la meta final era el rescate. Entonces, más allá de que fue un intento fallido, nosotros ponemos en valor todo ese tipo de condicionamientos que influyeron en la historia de la Marina, en lo que fue, como te decía, la primera misión de salvaguardar la vida, y que es uno de los motivos, de aquel que está condicionado por el mar, de saber que siempre va a haber alguien que lo auxilie y que puede estar seguro de que va a tener un amparo dentro de su infortunio.
Cristina, para concluir, hoy llegamos al término de este 15º encuentro. Exactamente. ¿Cuál es tu balance? Bueno, yo tengo un balance muy bueno, porque veo que incluso de aquellos muy poquitos que éramos al principio, esto se va extendiendo, vamos teniendo un apoyo de gente de recambio. Una pequeña pausa. Sí. Continuamos. Vamos teniendo un recambio de gente importante con todos los alumnos que se forman, digamos, con las cátedras de Mauricio Jara, con Consuelo. Digo, ella empezó como su guía y ahora, bueno, ha guiado a muchos más. Y bueno, eso es interesante. Digo, todo lo que estamos acá, lo que tratamos también es de que ir contagiando de ese entusiasmo que sentimos por la parte histórica de algo que ya te decía, se siente como muy lejano y uno se va integrando y no es tan lejano y no es tan aparte de lo que uno dice. Y la historia es historia. Ajá. Digo, por más que la historia de la Antártida es una historia algo diferente, porque los hombres que han ido no tienen las mismas características de los hombres que nosotros estudiamos frecuentemente. Digo, tienen otra, digo, son de repente más idealistas, más o tienen otros perfiles que la historia común nos marca, ¿no? Pero es una historia tan interesante que yo creo que cuando la empezás a estudiar te engancha de tal forma que te atrapa. Gracias, Cristina. Pues. Por favor, ha sido un gusto.